Volví para vengarme, pero me enamoré de la única que podía destruirme. Volví al pueblo después de 20 años. No por nostalgia. No por reconciliación. Volví porque quería verlos caer. A todos. A cada uno de los que me humillaron, me traicionaron, me hicieron sentir como si no valiera nada. Tenía una lista. Nombres. Apellidos. Historias que nunca se contaron. Y una estrategia. Fría. Meticulosa. Silenciosa. Cuando me fui, tenía 17. Me largué con una mochila rota y una rabia que me quemaba el pecho. Me fui porque no aguantaba más las burlas, los rumores, las miradas. Porque mi padre había muerto en circunstancias que nadie quiso investigar. Porque mi madre se volvió loca. Porque yo era el raro, el hijo del loco, el que no encajaba. Me fui sin mirar atrás. Jurando que algún día volvería. Y que no sería el mismo. Ese día llegó. Regresé con otro nombre. Otra cara. Otra historia. Nadie me reconoció al principio. El tiempo hace su trabajo. Y yo me aseguré de borrar todo rastro. Me presenté como empresario. Inversionista. Alguien interesado en comprar terrenos, en revitalizar la zona. Me recibieron con sonrisas falsas. Con manos extendidas. Con la misma hipocresía que me hizo huir. Mi primer objetivo era Tomás Aguirre. El hombre que lideró la campaña de odio contra mi familia. El que inventó que mi padre era un pervertido. El que convenció al pueblo de que mi madre era una bruja. El que me escupió en la cara cuando intenté defenderlos. Ahora era alcalde. Respetado. Intocable. Pero tenía una debilidad. Su hija. Lucía. La vi por primera vez en una reunión del ayuntamiento. Era todo lo que no esperaba, inteligente, directa, con una mirada que no se dejaba impresionar. Me observó como si pudiera ver a través de mí. Y por un segundo, sentí miedo. Porque si ella descubría quién era yo, todo se acababa. Pero también vi una oportunidad. Me acerqué. Con cautela. Con encanto. Con mentiras. Ella me escuchó. Me cuestionó. Me retó. Y yo, me dejé llevar. No por atracción. Por estrategia. Porque si lograba que confiara en mí, podría acceder a su padre. A sus secretos. A su mundo. Y funcionó. Lucía empezó a abrirse. Me contó cosas que no esperaba. Que no confiaba en su padre. Que había descubierto irregularidades en sus cuentas. Que sospechaba que estaba ocultando algo. Que quería saber la verdad. Y ahí, el plan cambió. Porque ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de alianza. De usar su duda como arma. De convertirla en cómplice. Pero algo empezó a fallar. Yo. Porque cada vez que hablaba con ella, algo se movía dentro de mí. Algo que no era parte del plan. Algo que me hacía dudar. Que me hacía recordar. Que me hacía sentir. Y eso era peligroso. Porque el amor, si es que eso era, no tiene lugar en una venganza. Pero no podía parar. Lucía me llevó a lugares que había olvidado. Me mostró fotos de mi infancia que aún guardaba en la biblioteca del pueblo. Me preguntó por mi familia. Por mi historia. Y yo mentí. Una y otra vez. Hasta que ya no supe qué parte era verdad y cuál era parte del personaje que había creado. Una noche, me llevó al lago. Me dijo que ahí iba cuando necesitaba pensar. Me preguntó si alguna vez había sentido que todo lo que hacía era para vengarse de algo. Le dije que sí. Y ella respondió, entonces no estás viviendo. Estás sobreviviendo. Me quedé en silencio. Porque nadie me había dicho algo así. Porque nadie me había visto así. Y ahí, por primera vez, dudé. De mi plan. De mi rabia. De mí. Pero el pasado no perdona. Y el pasado volvió. Una carta. Sin remitente. Solo decía,
sabemos quién eres. Dentro, una foto. De mí. De adolescente. Con mi madre. Con mi padre. Y una nota, no todos olvidamos. Me temblaron las manos. Porque eso significaba que alguien me había reconocido. Que alguien estaba esperando que cometiera un error. Que alguien quería que todo saliera a la luz. Y entonces, recibí una llamada. Dao, periodista local. Me dijo que había recibido información sobre mí. Que alguien estaba filtrando datos. Que mi nombre real estaba circulando. Que debía tener cuidado. Le pregunté quién era la fuente. Me dijo, alguien muy cercano a Tomás Aguirre. Y ahí lo entendí. Lucía. No podía ser ella. No quería creerlo. Pero la duda me carcomía. La confronté. Le mostré la carta. La foto. La nota. Ella se quedó en silencio. Y luego dijo, no fui yo. Pero sé quién fue. Me llevó a su casa. Me mostró una caja. Llena de documentos. De pruebas. De grabaciones. De confesiones. Su padre había estado vigilando a varias personas del pueblo durante años. Incluyéndome. Incluso antes de que me fuera. Tenía archivos sobre mi familia. Sobre mi padre. Sobre mi madre. Sobre mí. Y ahí, descubrí algo que me rompió. Mi padre no se suicidó. Lo mataron. Y Tomás Aguirre estuvo involucrado. Lucía lo había descubierto hacía meses. Pero no sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. No sabía si debía denunciarlo. Y ahora, yo estaba ahí. Con la misma rabia. Con la misma sed de justicia. Con la misma herida. Y entonces, el plan volvió. Pero esta vez, no era solo mío. Era nuestro. Porque Lucía decidió enfrentarlo. Conmigo. Y eso, lo cambió todo. Porque ya no era solo venganza. Era verdad. Era justicia. Era redención. Pero también era peligro. Porque si íbamos contra él, no habría vuelta atrás. Y yo, tendría que revelar quién era. Y eso, podía destruirlo todo. Incluyéndonos. Después de esa noche, todo se volvió más denso. Más real. Más peligroso. Lucía y yo empezamos a reunir pruebas. Documentos, grabaciones, transferencias, testimonios. Lo que había en esa caja era solo el principio. Su padre había construido una red de favores, chantajes y silencios que mantenía al pueblo bajo control. Y lo peor, muchos sabían. Pero nadie hablaba. Lucía estaba decidida. Yo también. Pero había algo que no podíamos ignorar, si esto salía a la luz, ella perdería todo. Su apellido, su reputación, su trabajo. Y yo, tendría que revelar mi identidad. Tendría que enfrentar el pasado que tanto me costó enterrar. Una noche, mientras revisábamos los archivos, Lucía me miró y dijo, ¿qué pasa si esto nos destruye? Le respondí sin pensar, entonces que nos destruya. Pero que se sepa. Y ahí, por primera vez, sentí que no estaba solo. Pero el pasado tiene garras. Y empezó a arañar. Recibí otra carta. Esta vez con una grabación. La voz de mi madre. Llorando. Diciendo, no confíes en nadie. Ni siquiera en los que te aman. Me quedé helado. Porque esa grabación no estaba en mis archivos. Alguien más la tenía. Alguien que había estado vigilando. Alguien que quería que dudara. Y funcionó. Empecé a mirar a Lucía con otros ojos. Con miedo. Con sospecha. Con la paranoia de alguien que ha sido traicionado demasiadas veces. Ella lo notó. Me preguntó si ya no confiaba en ella. Le dije que no era eso. Que era todo. Que era el peso de lo que estábamos haciendo. Que era el miedo de volver a perderlo todo. Y entonces, ella me confesó algo que me rompió.
Me dijo que había descubierto que su padre tenía otra hija. Oculta. Fuera del país. Fruto de una relación que mantuvo durante años. Y que esa hija era mi media hermana. Me quedé sin aire. Porque eso significaba que Tomás Aguirre no solo destruyó a mi familia. También la invadió. La manipuló. La corrompió. Y que yo estaba enamorado de la hija de mi peor enemigo. De mi media hermana. Pero Lucía me detuvo. Me dijo que no era ella. Que la otra hija vivía en otro país. Que había sido criada lejos. Que había sido protegida. Que ella lo descubrió por accidente, revisando los archivos. Y que ahora, esa mujer estaba buscando respuestas. Me mostró un correo. Una mujer llamada Elena. Decía que había leído sobre mí. Que sospechaba que éramos hermanos. Que quería hablar. Que tenía pruebas. Y ahí, el plan se fracturó. Porque ya no era solo sobre Tomás. Era sobre sangre. Sobre identidad. Sobre una red de secretos que cruzaba generaciones. Lucía me pidió que no la dejara fuera. Que no la apartara. Que no la castigara por lo que su padre hizo. Y yo, no supe qué decir. Porque la rabia me cegaba. Porque el amor me confundía. Porque el pasado me ahogaba. Decidí contactar a Elena. Nos reunimos en secreto. Y fue como mirarme en un espejo roto. Ella sabía todo. Había vivido en silencio. Había sido criada por una madre que nunca habló. Había recibido dinero cada mes. Había sido vigilada. Y cuando preguntaba, le decían que no debía saber. Pero ahora sabía. Y quería justicia. Me dio documentos. Cartas. Grabaciones. Una de ellas, de Tomás. Diciendo, lo que no se sabe, no se juzga. Y ahí entendí que todo lo que habíamos descubierto era solo la superficie. Que había más. Mucho más. Y que si lo revelábamos, no solo destruiríamos a Tomás. Destruiríamos el pueblo. Porque él no actuaba solo. Había cómplices. Aliados. Gente que había callado por años. Gente que había lucrado con el silencio. Gente que ahora tenía miedo. Lucía me dijo que debíamos hacerlo. Que no podíamos parar. Que si no lo hacíamos nosotros, nadie lo haría. Y yo, acepté. Pero antes, le confesé quién era. Mi nombre real. Mi historia. Mi pasado. Ella lloró. Me abrazó. Me dijo que ya lo sabía. Que lo había sospechado desde el principio. Pero que no le importaba. Porque yo era más que mi historia. Y ahí, por primera vez, sentí paz. Por segundos. Porque al día siguiente, todo cambió. El periodista local fue atacado. Su casa incendiada. Sus archivos robados. Y una nota, esto no es un juego. Lucía recibió amenazas. Yo también. Y Elena, desapareció. No respondía a correos. No contestaba llamadas. Y entonces, entendí que habíamos cruzado una línea. Una que no se puede desandar. Una que exige sacrificios. Una que cobra caro. Pero ya era tarde. Porque la verdad, ya estaba en movimiento. Y no había forma de detenerla. Solo de enfrentarla. Y eso, era lo que venía. Después de la desaparición de Elena, todo se volvió más oscuro. Más violento. Más desesperado. Lucía y yo sabíamos que no era una simple advertencia. Era una declaración de guerra. Alguien había decidido que nuestra búsqueda de justicia debía terminar. Y si no lo hacía por voluntad, lo harían por fuerza. Intentamos denunciar. Nadie nos escuchó. El comisario del pueblo era parte del círculo de Tomás. Los jueces, los medios locales, los empresarios, todos tenían algo que perder si la verdad salía. Y nosotros, lo único que teníamos era la historia. La verdad. Las pruebas. Pero eso no bastaba.
Una noche, mientras revisábamos los últimos documentos que Elena había enviado antes de desaparecer, encontramos algo que lo cambió todo. Un testamento. No el oficial. Uno oculto. Firmado por Tomás Aguirre, años atrás. En él, reconocía a Elena como su hija legítima. Le dejaba propiedades, cuentas, acciones. Pero lo más impactante, mencionaba una cláusula que decía que, si algo le pasaba a ella, todo pasaría a su hermano biológico. Yo. Lucía lo leyó en silencio. Me miró. Y dijo, esto no es solo justicia. Es herencia. Me quedé helado. Porque eso significaba que, legalmente, yo tenía derecho a todo lo que Tomás había construido. A todo lo que había usado para destruirme. A todo lo que había robado. Y que, si lo reclamaba, podía desmantelar su imperio desde adentro. Pero también significaba que debía exponerme por completo. Revelar mi identidad. Enfrentar al pueblo. A los medios. A mi pasado. Lucía me apoyó. Me dijo que no importaba lo que pasara. Que ella estaría ahí. Que no me dejaría solo. Y eso me dio fuerza. Decidimos hacerlo público. Convocamos una rueda de prensa. Invitamos a periodistas independientes. Mostramos los documentos. Las grabaciones. El testamento. La red de corrupción. La vigilancia secreta. La manipulación emocional. Todo. Y cuando terminé de hablar, dije mi nombre real. Dije quién era. Dije por qué había vuelto. Dije lo que me hicieron. Y lo que haría ahora. El silencio fue brutal. Luego, el caos. Tomás apareció. Furioso. Negando todo. Insultando. Amenazando. Pero ya era tarde. Porque la verdad estaba ahí. Y la gente empezó a hablar. Otros se sumaron. Víctimas. Testigos. Cómplices arrepentidos. El pueblo se dividió. Unos me apoyaban. Otros me odiaban. Unos querían justicia. Otros querían silencio. Y en medio de todo eso, Elena reapareció. Había huido por miedo. Pero al ver lo que habíamos hecho, decidió volver. Y con ella, más pruebas. Más documentos. Más verdades. La fiscalía intervino. Tomás fue detenido. El comisario también. El periodista recuperó sus archivos. Y yo, fui citado como heredero. Me ofrecieron todo. Las propiedades. Las cuentas. El poder. Pero lo rechacé. Lo doné. A fundaciones. A víctimas. A proyectos de memoria. Porque no quería su legado. Quería destruirlo. Lucía me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Porque mi venganza no era quedarme con lo suyo. Era hacer que lo suyo no valiera nada. Y eso, lo logré. Pero el precio fue alto. El pueblo me expulsó. Me acusaron de traidor. De oportunista. De destructor. Lucía perdió su trabajo. Su apellido. Su lugar. Y yo, me fui. Con ella. A otro lugar. A empezar de nuevo. Pero no como héroes. Como sobrevivientes. A veces hablamos de lo que pasó. A veces no. A veces soñamos con el lago. Con las cartas. Con las grabaciones. Con las noches de miedo. Y a veces, simplemente nos miramos. Y sabemos que lo que hicimos fue necesario. Pero también sabemos que nos marcó. Que nos rompió. Que nos cambió. Hoy, escribo. No para vengarme. Para recordar. Para que nadie olvide. Para que el silencio no vuelva. Lucía pinta. Elena dirige una fundación. Y Tomás, está preso. Pero su sombra sigue ahí. En cada rincón del pueblo. En cada mirada que esquiva. En cada historia que aún no se cuenta.
Y yo. Sigo siendo el hombre que volvió para vengarse. Pero que terminó enamorado. De la única que podía destruirme. Y que, en lugar de hacerlo, me salvó.